Piali no yolikniwa, ¿cuál es toca? Nama y panito no tiene machpobolis la tempobolisli toca chiquilichi guanishcaneli. Se cualito nati que ma mía kishcaneli me kiwatsayaya mía quintlacualis tlen kiajo cuitoya. Kita que panoyaya se chiquilichi, tlen tlawel mayana, kiwikayaya se itlatzotzon. Que mamachkawihke, intlahtlanili, makimakaka, se achi intlacualis. Tlach, huatzatzik, se ixcaneli. Ashletika kokwik, que macuali tlaeliaya. Tlach tikuayaya. Que macuali tonati eliaya tlananquili ne chiquilichi na ashnimu ashili nikahkokuik no tlacualis na tlawel san niwikayaya huan quema niquilamihki panotoyaya cuali metztli neixcanelime Kenzi ixkualanke santiwikayaya axkana tlachiji neixkaneli huan kino nama ximihtoti huajkayo kena kikahke ne chiquiliche huan kikonanke inteki tlamachtili moneki tikihlamikise kema tichiuase se tekitl oncas tonati quema moneki titekitise, cuando oncas tonati quema timawiltise. La cigarra y la hormiga. En un día brillante de otoño, una familia de hormigas se agitaba sobre el cálido sol, secando el grano que habían almacenado durante el verano. En ese momento, una cigarra hambrienta con un violín bajo el brazo, se acercó y le rogó humildemente un bocado para comer. ¿Qué? Gritó una hormiga sorprendida. ¿No has almacenado alimento para el invierno? ¿Qué diablos estabas haciendo todo el verano pasado? La cigarra le respondió: yo no tenía tiempo para almacenar alimentos. Estaba tan ocupada haciendo música que antes de que me diera cuenta, el verano se había ido. Las hormigas se encogieron de hombros con disgusto. Haciendo música, ¿verdad?, exclamó la hormiga. Muy bien, ahora ve a bailar. Y todas las hormigas le dieron la espalda a la cigarra y continuaron con su trabajo. Moraleja: siempre debemos reflexionar. No hay momentos para cada cosa. Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para recrearse. Bueno, en este cuento da a conocer de que todo tiene su tiempo. Hay un momento para trabajar y hay un momento para divertirnos o hacer alguna otra cosa, no sin antes descuidar nuestro trabajo. Bueno, esta enseñanza nos lo deja esta fábula y esperemos que si ustedes tienen algún otro cuento, fábula o algo que quieran compartirlo con nosotros, bienvenido sea y lo estaremos leyendo con todos los hablantes náhuatl, los que leen náhuatl, los que hablan náhuatl y aquellos que promueven la lengua náhuatl. Saludos y gracias. Tlainkamatijini tlatempohualisli ximok ximuihkuiloka nika kihtowa suscribirse se melaua mojuantin kipiyase se tlatempohualisli tlen kineki matipuaka xikihkuiloka huan nika tipouase ika nochi makikakika nika ni nahuatlahtowani, nahuatlahkuilowani, nahuatlahtowani huan san kampouali makakisti tonahuatlahtol. Amo matlamenito tlahtol, mati tlapouaka, mati tlahkuiloka, mati tlahtoka huan
Mati motlaspaloca y canawal. Las camati miyak.